Ay, es que te dije que tienes que dejar las medias sucias en la canasta, no con la ropa limpia. Ay, pero es que ¿qué hago si solo cuando lo castigo siento que me hace algo de caso? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo aprenderemos juntos sobre el efecto de la crianza autoritaria en tus niños. ¿Deseas aprender de esto? Suscríbete entonces a este canal de YouTube y ya nos vemos. Bueno, me alegra mucho encontrarte aquí porque significa que tal vez de una o varias formas sientes que esa crianza autoritaria está invadiendo tu hogar y has notado ciertos cambios en tus niños que no entiendes de dónde vienen y resulta que esa crianza autoritaria tiene que ver mucho en el ser que se va convirtiendo poco a poco tu niño. Y justamente hoy arrancamos una serie de 2 videos en los que hablaremos de esto. El de hoy será sobre niños, el siguiente será sobre adolescentes, entonces no te lo voy a dejar perder. Y entonces hoy quise traer este tema básicamente por 2 razones. Uno, hace aproximadamente 2 años tuve la oportunidad de hablarte del efecto de la crianza permisiva en los hijos, que puedes ir a ver esos 2 videos que están disponibles en este canal. Ahí te comparto la serie para que veas y los veas. Y siento que esto era necesario porque si bien a lo largo de estos casi 7 años de psicoinfantil adolescente, aquí en YouTube te he hablado de diferentes viejas herramientas de crianza, los efectos, las realidades, la verdad y demás, nunca habíamos hablado tan profundamente de la crianza autoritaria en relación a los efectos que trae. Y justamente por eso quise hacer este mes una profundización en eso específicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Hay un material relacionado a este tema de crianza autoritaria que te voy a compartir aquí abajo en la descripción de este video para que vayas y lo veas apenas termine este video, vayas y lo consultes. Y básicamente entonces vamos a hablar de esto a través de 6 claves que vamos a ver a continuación. Entonces, clave número 1. Uno de los efectos que produce la crianza autoritaria en tus niños es esa sumisión, esa conducta sumisa o podríamos llamar complaciente. Y me dirás, Gina, ¿por qué? Básicamente, date cuenta que cuando tu niño todo el tiempo recibe gritos, ay, pero es que no entiendes, amenazas, ¿qué pasa? Comienza a crecer en su mente con la idea de tengo que retraerme, tengo que buscar complacer a los demás para que no me griten, para que no me amenacen, para que no tengan esas reacciones que tal vez en automático no te das cuenta que tienes con tus niños cuando los tratas de corregir desde esa crianza autoritaria. Entonces, importante ser consciente de eso. ¿Listo? Y no sería solo esa conducta sumisa contigo, sino comenzaría poco a poco a aplicarlo en otros espacios por el mismo temor a que tengan esas reacciones explosivas que tú tienes con ellos. Y no mires esto desde la culpa, pero sí desde la conciencia, porque te lo dice una mujer hoy en día, 33 años, que en su niñez creció desde ese lugar. Yo fui muchos años en mi infancia sumisa por miedo a que otros explotaran conmigo, porque a veces sucedía eso en mi hogar, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta. Clave número 2, entonces. Tienden a volverse niños que comienzan a construir una baja autoestima, creyendo de cierta forma es que hay algo mal conmigo y por eso mi papá me grita, me castiga, me golpea, me humilla. ¿Y cómo se ve esa baja autoestima, Gina? Digamos que comienza a construir un diálogo interno muy similar o igual al que tú le dices constantemente cuando estás desde esa crianza autoritaria. Ay, pero es que es un inútil, ay, pero es que no sirve para nada, ay, pero es que cuántas veces tengo que repetir las cosas a ver si se digna hacerlas bien. Entonces comienza a volverse chiquito, chiquito, chiquito ese niño y su autoestima comienza a construirse desde frases como
no sirvo para nada, nada lo hago bien, los demás reaccionan o explotan conmigo por mi culpa, es mi culpa que otros se enojen conmigo, ¿sí? De cierta forma, darse y darse y darse el látigo, que a la hora de la verdad solo le genera una imagen totalmente negativa de sí mismo, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta, y que igual de autoestima, aquí abajo te comparto un material que hice hace un tiempo sobre eso. Ahora, clave número 3, aumenta la frustración en esos niños. Es decir, como claramente no somos monedita de oro, dice el dicho popular, para caerle bien, para hacer lo que los demás quieren, habrá un momento en el que ese niño, digamos, por esa presión excesiva, no, sin planearlo, sin buscarlo, las cosas no le van a salir bien en las situaciones y se va a frustrar y va a darse látigo pensando, no, pero es que como de cierta forma una actitud un poco derrotista, no, es que a la hora de la verdad me siento mal porque por mí, porque yo, porque los demás, digamos, hicieron esto, eh, los demás hicieron, perdón, clave número 3 entonces, aumenta esa frustración en tu niño. Entonces comienzan a ser niños que construyen la idea, no, es que comienzan a enfocarse o enfrascarse en el fracaso, en la derrota, darse látigo, no, es que ay, yo me siento tan mal porque nada me sale bien, me siento tan mal porque la profesora siempre me grita, me siento tan mal porque mi mamá siempre se enoja conmigo, me siento tan mal por esto, por aquello, por lo otro, ¿sí? Entonces, digamos que esa sensación en tu niño de frustración hace que esa sensación de esa frustración hace que cada vez sea más y más frecuente construir un diálogo interno muy negativo y lesivo en tu niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ya decíamos que construye una conducta sumisa, comienza a tener una baja autoestima, pues básicamente cuando las cosas claramente no salgan de forma que tu niño sienta que está complaciendo a los demás y los demás exploten con él, pues se va a frustrar en el sentido de no, esto todo está mal, es mi culpa que todo esté mal, ¿sí? Que igual de frustración hace un tiempo, cuando tus niños sienten esa frustración, aquí te comparto un video que hice sobre eso para que puedas ampliar y entender mucho más cómo manejarlo y de dónde viene. ¿Listo? Clave número 4 entonces, esa dificultad en las relaciones sociales. Y básicamente esto es muy fácil explicarlo para mí porque puedo coger, digamos, mi propia historia de crianza. Y es que cuando yo crecí en un hogar en el que esa crianza autoritaria era una de las constantes en muchos momentos, pues yo tenía serias dificultades y notorias dificultades en mis relaciones sociales, en iniciar una conversación, en pedir permiso, en pedir perdón, en pedir el favor, en saludar, en despedirme. Básicamente, ¿por qué? Porque sentía un miedo excesivo y constante a lo hice bien o lo hice mal, lo hice bien o lo hice mal. ¿Cómo es la forma de hacerlo? Incluso había momentos en los que en mi cabeza rumiaba o repetía esa escena una y otra vez antes de ejecutarla o llevarla a cabo en la realidad, por decirlo de alguna manera, por el temor de, ok, pero si lo hago así, explotará, no explotará, si lo hago de esta forma, explotará, ¿sí? Considerando todas las posibilidades y claro, eso aumentaba mi nerviosismo, pero sí es importante que tengas esto en cuenta porque a la hora de la verdad es no tanto por las relaciones sociales en sí misma, sino por el miedo a ser evaluado de forma negativa por parte de los demás, evaluado negativamente en el sentido de que exploten y haya algo que los enoje de lo que yo hago o no hago. ¿Eh? Entonces es importante tener eso ahí súper presente. Clave número 5 entonces. Se vuelven niños entonces poco comunicativos, porque claro, si en casa ubiquémonos en lo siguiente, y es que si en casa todo el tiempo explotan conmigo,
voy a tener ese miedo excesivo constante que hablábamos en la clase anterior, ¿no? Entonces, voy a tener miedo de digamos, desplegar ciertas conductas, de comunicarme. Entonces comienzo a cerrarme poco a poco, como una tortuga se va metiendo en su caparazón, y comunico muy pocas cosas porque no sé en realidad si algo que quiero decir va a enojar a los demás, va a hacer que exploten los demás. Entonces, por esa preocupación y ese miedo, prefiero no decir nada, o prefiero decir muy pocas cosas. Tanto en el hogar se puede ver como que no cuenta casi cosas, y en otros espacios que interactúa poco con los demás. No porque no quiera hacerlo, sino por el miedo a que reaccionen de forma explosiva con ese niño, ¿sí? Entonces es importante ahí tener eso en cuenta. Sexta clave, entonces, construye entonces la creencia de ser autoritario. Asume, ok, es que entonces, si así son en mi casa, mi cuidador primario, mamá, papá, quien sea el cuidador primario de ese niño, entonces crece con la idea de, es que hay que ser autoritario con los demás, tener esos tratos severos, buscar controlar a los demás, tener esos tratos excesivamente fuertes para que en las palabras, en las acciones, golpes, en fin, para que los demás sepan que yo llegué, para que hagan lo que yo quiero. Y mira lo fuerte de esto, pero sucede. Entonces es importante que reflexiones cuál de esos 6 efectos sientes que está comenzando a surgir en tu niño, para que hagas un stop, reevalúes y replantees la ruta en la forma en la que llevas la crianza con tus hijos, porque la crianza autoritaria no es un camino que yo recomiende en realidad. Entonces es importante tener eso en cuenta. De todas formas, aquí abajo te comparto varios materiales que te ayudarán a dejar atrás esa crianza autoritaria y lograr tener una mirada mucho más respetuosa y amorosa con tus hijos, ¿sí? En conclusión, entonces, ¿qué vale la pena decir? Digamos que todo se aprende por el ejemplo. Si hoy mi niño me ve todo el tiempo diciéndole, ay, pero es que eres esto, ay, pero es que eres esto, con el grito, con el castigo, con la amenaza, con el golpe, con la humillación, etcétera, con esos tratos excesivamente fuertes y severos, controladores, ¿qué va a creer? Así tengo que tratar a los demás, para que los demás no quieran hacerlo conmigo. Entonces, recuerda que las palabras tienen cierta fuerza en la crianza, pero el ejemplo arrastra. Si deseas que tu hijo aprenda a tener relaciones sanas con los demás, aprende a mostrarle a tu hijo que tú puedes tener una relación sana con él sin ser autoritario. Entonces es importante tener eso en cuenta. Bueno, vamos a hacer ahora la pregunta del mes, y es que tú y yo todo este mes reflexionemos la siguiente pregunta. ¿Cuál efecto de los que te acabo de mencionar anteriormente notas que está comenzando a aparecer en tu niño y es el que más te preocupa? Cuéntame aquí abajo en los comentarios todas tus opiniones y te estaré leyendo y respondiendo apenas las lea. Bueno, esto es todo entonces por el día de hoy. Te invito entonces a que compartas este video con todas las familias que conozcas, que tienen niños en casa. Te suscribas a este canal de YouTube, dejes me gusta, dejes tus comentarios, y tú y yo nos encontramos en una próxima oportunidad para seguir conociendo cada día más y mejor a tus hijos desde el amor, el respeto y la conciencia. Bueno, abrazo enorme. Chao.